Bueno, bienvenidos a este estudio bíblico, el cual se titula Noé y la verdad. En este video estaremos hablando sobre la verdad de Jehová nuestro Dios. ¿Qué título lo representa a él? Y vamos a entender la escena donde Noé se queda dormido en su tienda por causa de su embriaguez. Entonces, empecemos. Normalmente pensamos de que Jehová nuestro Dios es un rey, pero ustedes deben saber de que el título de rey no le corresponde a Jehová nuestro Dios porque él está muy alto, mucho más alto que el título de un rey. Y ustedes deben saber que entre el emperador o el emir y el mismo rey, por encima de ellos, el título de faraón está por encima de todos ellos. Es decir, entre los cuatro, el que más autoridad tiene es el faraón. El faraón. Y por eso, Jehová nuestro Dios, él también es un faraón. Jehová nuestro Dios, él es un faraón. Él es el faraón del cielo. El faraón del cielo. Por eso, en la historia del Éxodo, se nos habla de que Jehová nuestro Dios peleó contra Faraón, pero es una pelea de Faraón contra Faraón. El Faraón del cielo es Jehová nuestro Dios y el Faraón de la tierra es Faraón, el de Egipto, para que lo entendamos. Entonces, el Faraón del cielo contra el Faraón de la tierra. Es decir, para que entendamos el nivel en que está Jehová nuestro Dios. Por eso, un faraón tiene más autoridad que un rey, que un emperador y un emir. Mira, porque faraón viene siendo como literalmente como la persona más representativa en todo el planeta Tierra. Esa es la realidad. Y ese es el título al que equivale Jehová nuestro Dios, a un faraón, porque él está vestido en su trono como un faraón. Esa es la realidad. Ahora bien, esto lo vamos a entender en la escena de Noé. ¿Y por qué queremos entender esto? Porque esto no lo enseñan en las iglesias. Normalmente para un pastor, para un sacerdote, para un rabino, para un anciano de los testigos de Jehová, el faraón es una persona mala, es un villano, es alguien malo, pero el problema es que ese es el concepto que nos dejó el faraón de Egipto. Pero ustedes deben saber de que Jehová nuestro Dios, él también tiene el título de faraón, el faraón del cielo, el faraón del cielo. Esa realidad. Entonces nosotros debemos entender de que solamente es el concepto que nos dejó un faraón. Incluso cuando vemos la historia, ahí estamos viendo pelear al faraón del cielo contra el faraón de la tierra. Esa realidad. Y eso lo vamos a entender porque Israel, tenemos que responder una pregunta, y es que Israel no ha conocido a Jehová nuestro Dios, y el mundo tampoco ha podido conocer a Jehová nuestro Dios por causa de Caín, por causa de Can. ¿Por qué? Porque ellos todo el tiempo han estado caminando hacia atrás, como lo vamos a ver en la escena. Miren lo que dice Génesis capítulo 9, versículos del 18 al 29, diciendo: Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé. Y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda.
Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Teniendo vueltos sus rostros, así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las haciendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Ahora, todos conocemos esta escena donde Noé maldice a su hijo. Ustedes deben entender de que Noé es un varón negro. Eso lo deben entender. Noé es un varón negro. ¿Por qué? Porque Can es su hijo menor y Can es un muchacho negro. Si Can es el hijo menor de Noé y es negro, es porque Noé también es negro. Esa es la realidad. Porque no puede nacer un niño negro de una pareja de blancos. Es la realidad. Entonces, Noé es un varón negro, el cual maldice a su hijo Can, que es el menor, que es el menor. Ustedes deben saber de que esta maldición ya no tiene efecto. ¿Por qué? Porque esta maldición quedó como castigo para Can. Can, padre de Canaán. Recordemos que antes de la tierra prometida llamarse Israel, se llamaba Canaán. Y ellos fueron echados de la tierra prometida, se fueron para África y ahí han estado viviendo el castigo. Han estado viviendo el castigo. ¿Por qué? Porque esta escena es una escena totalmente representativa. Recordemos que los que primero dominaban la tierra en el tiempo antiguo eran las personas negras. Eran las personas negras. Y la escena de Noé es una escena representativa, donde Noé representa a Jehová nuestro Dios. Y Jehová nuestro Dios está diciendo en esta escena de que Can, que es un descendiente de Caín, hizo sacar la desnudez de Dios. ¿Y cuál es la desnudez de Dios? La desnudez de Dios es su ira, su ira. ¿Y por qué él hizo sacar su desnudez? Porque embriagó a Dios con la sangre humana. Es decir, cuando Jehová nuestro Dios miraba la tierra, miraba cómo la descendencia de Caín, que se había contaminado con la sangre de su hermano Abel, empezó a matar a sus otros hermanos. Y todo el tiempo era guerra, guerra y guerra y guerra. Entonces, cuando Jehová nuestro Dios miraba la tierra, miraba mucha sangre. Y eso se representa en el vino. Eso se representa en el vino. Por eso Noé se embriaga y queda desnudo. ¿Por qué queda desnudo? Porque eso va a representar la ira de Dios. Cuando tú quedas desnudo, se representa más o menos en esta escena. Digamos que tú tienes un hijo y tu hijo es muy rebelde y están en el centro comercial y tu hijo empieza a hacer pataleta, pataleta, pataleta y tú ya no lo soportas mal. Toma la correa y le pegas. Y todo el mundo dice: uy, pero qué hombre tan violento, está pegando a su hijo. Pero tú hiciste lo correcto, ya tenías que corregirlo porque te sacó de las casillas. Es lo mismo que pasa con Jehová nuestro Dios. Muchas personas juzgan a Jehová nuestro Dios y dicen es que Él es muy cruel porque mató toda una generación, la ahogó. Pero los humanos no pueden opinar sobre eso porque ustedes solamente han vivido una generación. Han vivido solamente una generación. Pero Él siempre ha estado y Él ha visto las generaciones y Él vio a esa generación y vio que era una generación malvada, donde estaban inclinados solamente a hacer lo malo. Es decir, si iban a tener hijos, sus hijos iban a ser malos y cada vez iban a ser peores.
habían torturas, violaciones, secuestros, personas siendo descuartizadas, pidiendo misericordia y no se las daban, sino que los mataban, prefirió destruirlo todo. Entonces, esa embriaguez de Noé representa de que Caín hizo, la descendencia de Caín hizo que Dios viera mucha sangre en la tierra y que Jehová dijera, venga, pero es que yo no los creé para esto, yo no los creé para que se mataran y derramaran tanta sangre. Y al final Dios se embriagó de ver tanta sangre en la tierra. Y entonces como que se marea de tanto, él simplemente miraba la tierra y se embriaga, que es como marearse de ver tanta sangre. ¿Por qué? Porque él no los creó para eso. Y ver la desnudez es provocar la ira. ¿Por qué? Porque entonces los que están alrededor tuyo, en el centro comercial, van a decir, uy, ese hombre es un hombre que no sabe corregir a su hijo, pero tú hiciste lo correcto porque ya era un hijo muy cansón. Y entonces las personas que están alrededor tuyo, ¿qué hicieron? Vieron tu desnudez, porque vieron cuando tú cogiste la correa y le pegaste a tu hijo. Entonces eso es como dejar ver la desnudez. Y eso es lo que pasa en la escena. La descendencia de Caín fue tan rebelde que hicieron que Jehová nuestro Dios destruyera todo, porque le dolió en su corazón. Volver a empezar era como lo mejor, volver a empezar. Entonces, esa es una escena muy representativa de lo que ocurrió en el diluvio, lo que ocurrió en el diluvio. Y ahora bien, ahora tenemos a otros dos personajes, que es Sem y Café, leyendo desde el 23. Dice, entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás. Eso es importante porque los dos hermanos de Can empiezan a caminar hacia atrás para cubrir la desnudez de su padre. Eso quiere decir de que eh, Israel nunca hubiera podido entender a Jehová nuestro Dios porque le tocaba andar hacia atrás. Y Zen es una representación, y Jafet es una representación de Israel y de los demás pueblos que no podían entender a Dios porque ellos están caminando hacia atrás. El único que pudo ver a su padre era ¿quién? Caín, Can. A los demás les tocó caminar, caminar hacia atrás. Y ese caminar hacia atrás, caminar de espaldas, significa de que no podían entender a Dios totalmente, totalmente. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios, Él es un faraón, un faraón. Y ahorita vamos a entender un poquito más por qué esto está conectado. Es decir, decimos, entonces Zen y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y ahí sabemos el tema de la maldición. El tema de la maldición la aplicó totalmente a Can, que Can es el padre de Canaán. Y los cananeos estaban en la tierra prometida, donde actualmente es Israel, pero ellos se fueron para África y esa maldición se ha cumplido. Nos vemos de que a los africanos les han robado la materia prima, los han esclavizado, les han hecho lo que han querido, cumpliéndose el castigo. Cumpliéndose el castigo. Ustedes deben saber de que el castigo de ellos ya terminó, ya terminó. Ya terminó. Por eso Jehová nuestro Dios, Él es justo y Él permitió que hicieran con Can todo lo que querían, porque eso era un castigo, pero el castigo de ellos ya terminó. Y la maldición de Caín, de Can, ya no tiene relevancia. ¿Por qué? Porque ya se cumplió el castigo. Y esta generación ha sido testigo de cómo se han aprovechado de los africanos, todo lo malo que ellos han tenido que soportar. Es algo que tenía que pasar y ustedes son testigos de que esa maldición se cumplió. Ustedes son testigos, porque Jehová nuestro Dios, Él es justo. Ahora, ¿qué ocurre? Aquí es donde nosotros entramos a ver cómo todo se mueve y cómo Israel, que es la parte que necesitamos entender, Israel es sacada de tierra de Egipto. Israel, Egipto está como por acá. Es sacada de tierra de Egipto y ellos quedan como con un rencor hacia Faraón. Faraón es un varón negro. Entonces, como ellos salen de Egipto, de casa de servidumbre, ellos quedan como con un rencor hacia Faraón.
Y por eso Jehová nuestro Dios no les permitió entender a ellos de que Jehová nuestro Dios es un faraón. No se lo permitió entender. No se lo permitió entender. ¿Por qué? Porque ellos tenían un rencor enorme hacia Faraón. Y por eso ellos han estado caminando ¿de qué? De espalda. Han estado caminando también de espalda, así como lo hicieron los hermanos de Can. Ellos han estado caminando de espalda. Y siempre en sus interpretaciones, siempre les va a dar probablemente de que Dios es una mujer. Es como una interpretación que les da. A la que llegan, a la que llegan. Pero deben saber de que Jehová nuestro Dios, Él es un varón. Y es del rango de un faraón. Del rango de un faraón. Es decir, lo que Él diga, se hace. Es realidad. ¿Por qué les digo esto? Porque ellos han estado caminando hacia atrás y para ellos es muy difícil llegar a la conclusión de que Jehová nuestro Dios es un faraón, cuando esa es la conclusión original. Esa es la verdad. Él es el faraón del cielo. Ahora bien, nosotros debemos entender algo que es muy importante. Nosotros normalmente hacemos conclusiones de la Biblia solamente con mitad de la historia, y ese es un error enorme. La historia de la Biblia nos la cuentan desde aquí para allá, como si Israel fuera el personaje principal, cuando eso no es correcto. Israel no es el personaje principal de la Biblia. El personaje principal de la Biblia es Caín, y la historia comienza desde aquí hasta aquí. Eso sería ver el panorama completo, ver el panorama completo. Los pastores normalmente te enseñan mitad de la Biblia, pero debemos aprender a ver el panorama completo, ver todo, todo. ¿Para qué? Para que podamos concluir la Biblia. Miren, la historia de la Biblia empieza con Adán y Eva. Jehová nuestro Dios crea a Adán y a Eva, y ellos dos son creados. Pero Caín es el primero que abre matriz y recibe la primogenitura de ser el primero que abre matriz. Y Caín significa el adquirido de Jehová. Viene siendo como su hijo. Viene siendo como su hijo. Y por eso él se gana el derecho a estar en la tierra prometida. En la tierra prometida. Y su descendencia la habita por más de 2500 años. 2500 años. Ellos habitan la tierra prometida. Ellos reciben la ley, reciben las fiestas del Señor, reciben los jubileos y estaban esperando un Mesías que se iba a llamar Melquisedec. Melquisedec. Pero recordemos que Caín recibe una M de maldición y esa maldición se la pasa a su descendencia, la cual es rebelde contra Jehová nuestro Dios. Y Jehová nuestro Dios se da cuenta de que los cananeos empiezan a pecar gravemente contra Jehová nuestro Dios y en su lugar él empieza a aprobar a Abraham. Abraham era uno. Cuando Abraham era uno, él miraba la tierra prometida y miraba los cananeos. Ellos habitaban la tierra. ¿Por qué? Porque Abraham era uno. Ellos ya tenían sacerdocio. ¿Qué sacerdocio tenían ellos? El sacerdocio de Melquisedec. ¿Y cómo era Melquisedec? Negro, porque los cananeos son negros. Y Melquisedec es sacerdote y rey de Salem. ¿Quiénes edificaron Jerusalén? La edificaron los cananeos. Israel no puede decir de que ellos edificaron Jerusalén, porque eso no sería correcto. La misma escritura dice, tu origen, oh Jerusalén, es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Los que edificaron Jerusalén fueron los cananeos. Los cananeos, ¿por qué? Porque cuando Abraham era uno, ya existía Salem, ya había sacerdote, que era Melquisedec. ¿Y cómo era Melquisedec? Negro. ¿Por qué? Porque los cananeos eran negros. Es realidad. Incluso cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, él no está intercediendo por personas blancas, él está intercediendo por personas negras, porque los que habitaban esa región de la tierra eran personas
negras. ¿Por qué? Porque Abraham era uno. Abraham apenas era uno. No había nacido Israel. ¿O dónde estaba Israel? Israel no había nacido. Es vergonzoso, hay que decirlo, porque Jehová nuestro Dios estableció a Sodoma y a Gomorra. Sodoma significa someter y Gomorra significa desgarrar. Los que someten y desgarran. Esa es la misión que Jehová nuestro Dios le había asignado a ellos. Pero ellos se volvieron sodomitas. Y un sodomita es como ir en dirección incorrecta. Jehová nuestro Dios te muestra un camino y hay dos opciones. Jehová nuestro Dios quería que Sodoma y Gomorra fuera una raza guerrera, que tenían que someter y desgarrar, como una raza guerrera, pero ellos se fueron en sentido contrario. Jehová los mandó, fue para este lado, pero ellos se fueron para este lado. ¿Y qué hicieron? Se volvieron fue sodomitas. En lugar de someter a los otros pueblos, ellos ¿qué hicieron? Se sometieron el hombre con el hombre, homosexualidad. Y Gomorra, de encorvarse, que el hombre se encorva cuando el hombre no se debe encorvar, porque en el acto sexual quien se encorva es la mujer, pero los hombres se encorvaron ellos mismos, y ahí empieza, porque usted dice, si te pronuncian Sodoma y Gomorra, en tu mente automáticamente tú dices homosexualidad, ya, pero ese no era el propósito con el que Jehová nuestro Dios plantó a Sodoma y Gomorra, sino que iban a ser guerreros, pero ellos se desviaron. Entonces, cuando Abraham, que era uno, intercede por Sodoma y Gomorra, no está intercediendo por judíos, porque no lo sabía. No estaban establecidos ahí en la tierra aún, sino que estaba intercediendo por personas negras que vivían en Sodoma y Gomorra, que es algo vergonzoso, lo es, pero es la verdad. Ahora bien, cuando se habla de que las mujeres andaban desnudas e hicieron caer ángeles, que perdimos muchos ángeles, ¿están hablando de Israel? No, porque Israel no estaba plantada. Israel no existía. Se está hablando de las hijas de Caín. Ellas eran las que andaban desnudas e hicieron caer a los ángeles. Por eso ustedes deben saber de que las mujeres negras tienen un problema en la cabeza, de que no les crece el cabello. Ese es un castigo de Jehová nuestro Dios porque ellas eran las que andaban desnudas y hicieron caer a los ángeles, porque ellos eran los que habitaban en la tierra prometida. Ellos la habitaron por más de 2500 años. Y Jehová nuestro Dios los echó a África. Y si tú te vas a África e encuentras a las personas negras ordenadas por tribus y con una tradición horrible, que es que las mujeres no llevan sostén. Las mujeres no llevan sostén. Y parte de eso lo hacían en la tierra prometida. Y con eso hicieron caer a ángeles. Muchos ángeles. Esa realidad. Entonces ellos estaban esperando un Mesías. ¿Qué ocurre? De que Jehová nuestro Dios empieza a probar a Isaac, a ver si su descendencia habita en la tierra prometida. Abraham sale aprobado, Isaac también. Luego tenemos a Jacob. Y Jehová dice, sí, la descendencia de Jacob habitará la tierra prometida. Entonces, todos sabemos de que Jehová nuestro Dios saca a Israel de Egipto. Saca a Israel de Egipto. Entonces, Jehová nuestro Dios saca a Israel de Egipto. Egipto está por aquí. Saca a Israel de Egipto y los introduce en la tierra prometida, quitando a los cananeos. Quitando a los cananeos. Entonces está reemplazando gente negra por gente blanca. Gente blanca. Y a los cananeos los manda para África a pagar el castigo. Entonces los que quedan en la tierra prometida son los israelitas. Ellos son los que quedan en la tierra prometida. Y recuerden esto, Jehová nuestro Dios cambia los pueblos. ¿Cambia el Mesías? No, el Mesías sigue siendo Melquisedec. Por lo tanto, Jehová nuestro Dios necesita una tribu donde haya personas negras, y es la tribu de Judá. Él deja una tribu de gente negra, no cananeos, sino judíos, que son judíos negros, de la tribu de Judá. Y de ahí nace el Mesías.
Jesús, Yeshua HaMashiach, que por siempre vive, que es el mismo Melquisedec, despojado de su sacerdocio. Por eso Jesús es una persona negra. Ustedes deben saber de que yo soy un descendiente del rey David, de sangre real, de la tribu de Judá. Jesús es mi padre. Ustedes, si quieren entender que Jesús es negro, ustedes lo pueden leer en Apocalipsis capítulo 1, Daniel 10, Apocalipsis capítulo 4 e Isaías 53. Es fácil. Ahí enseñan el aspecto de Jesús, de que él es de cabello blanco y su piel es de color bronce bruñido. Y comparan su piel también a las pieles de jasper y de cornalina. Ahora bien, ya vimos de que Jehová nuestro Dios cambia los pueblos. Entonces, cuando él cambia los pueblos, él no cambia el Mesías sigue siendo el mismo, el Mesías sigue siendo el mismo. ¿Y qué ocurre? De que como Jehová nuestro Dios quita a los cananeos, pero en la Biblia te dice, Can, padre de Canaán, ahí te está diciendo de que el reflejo de Dios son los cananeos. Y la escritura lo dice muy bien. Juró Jehová y no se arrepentirá que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El orden de Melquisedec solamente lo tienen ¿quiénes? Los negros. Porque ¿qué ocurre? De que a Israel se le dio un sacerdocio nuevo, que es el sacerdocio arónico. Arónico, donde viene Leví. Él dice, yo soy sacerdote según el orden de Melquisedec. Yo les hago una pregunta, pastores, sacerdotes, rabinos y ancianos de los testigos de Jehová. ¿Jehová nuestro Dios es del orden arónico? No, él es del orden de Melquisedec, por tanto es un varón negro. Por eso, si nos vamos hacia atrás, miren, ustedes lo pueden leer tranquilamente en sus casas. Hay un libro que lo explica muy bien y es Carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos habla de que el Mesías no es de la tribu de ellos, sino que es de otra tribu, haciendo referencia a estos, que también estaban ordenados por tribus. Él es de la tribu de los cananeos, porque Jesús es un cananeo, esa es la realidad. Para nosotros poder entender la historia o hacer una comprobación matemática, siempre utilizamos la operación contraria, es como irnos hacia atrás. Vámonos hacia atrás para entender la historia. Hagamos de cuenta por un momento de que Adán y Eva no pecaron. Adán y Eva no pecaron. Por lo tanto, Caín nace siendo perfecto. Caín es un niño muy juicioso que ofrendó a Jehová lo mejor. No mató a su hermano. Y él nació con el derecho a la primogenitura, que es lo correcto. Su descendencia habita la tierra. Como él no recibe ninguna maldición, sus descendientes nacen siendo buenas personas. Y como no pecan contra Jehová nuestro Dios, la tierra de Israel, la tierra prometida hasta el día de hoy se llamaría como Canaán. Canaán hubiera llegado el Mesías bajo el nombre de Melquisedec, siendo que un varón negro, que es el mismo Jesús, Yeshua HaMashiach. Pero ¿fue lo que ocurrió? No, todo se movió. ¿Por qué? Porque el pecado cambia las cosas. ¿Qué ocurrió? De que Caín nació rebelde por el pecado de Adán y Eva y él mató a su hermano y quedó bajo una maldición y esa maldición se la pasó a sus descendientes. Sus descendientes empezaron a matar a otros pueblos, a derramar muchísima sangre y Jehová nuestro Dios no se agradó de los cananeos y los echó a África. Entonces Jehová nuestro Dios reemplaza a Israel, reemplaza a los cananeos por Israel, pero él no reemplaza el Mesías sigue siendo el mismo, que es Melquisedec, que es un varón negro, pero él no llega con los cananeos, sino que llega con Israel, bajo el nombre de Jesús, Yeshua HaMashiach, porque él se despoja de su sacerdocio. Nace con Israel. ¿Ven cómo todo se mueve? Ahora bien, recordemos la escena de Noé, donde los hermanos de Can tienen que caminar hacia atrás para no ver la desnudez de su padre. Ellos no pueden ver, porque eso lo vemos en el monte Sinaí. Moisés le dice a Israel,
ninguna figura vistes ninguna figura vistes el día que Jehová te habló para darte los mandamientos. Ninguna figura viste. ¿Jehová no tiene figura? Sí, él es un varón, él es un faraón, él es un faraón. ¿Por qué Jehová nuestro Dios no les permitió ver a Israel? Que Israel viera su figura. ¿Quién sabía eso? Que Jehová nuestro Dios es un faraón. Moisés, Moisés se crió con faraones, tanto que él iba a recibir el título de la hija de faraón. Moisés divinamente pudiera haber sido un faraón. ¿Por qué? Porque cuando ellos estaban en Egipto, ellos cogieron un resentimiento enorme contra Faraón, contra el Faraón de la tierra. Y el que los liberó fue el Faraón del cielo, el Faraón del cielo. Entonces, Jehová nuestro Dios entendía de que si les mostraba ese reflejo de que él es un faraón, ellos probablemente no lo iban a adorar, no le iban a servir. Es la realidad. Entonces, Jehová nuestro Dios, desde el tiempo antiguo ya había señalado de que ellos caminarían hacia atrás, dándole la espalda, dándole la espalda. Pero ellos fueron los que ayudaron a cubrir la desnudez de Jehová, porque ellos no lo han provocado tanto como lo provocó la descendencia de Caín. Es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, aquí podemos entender de que Israel nunca pudo, bueno, hasta el momento no ha podido comprender realmente a Jehová nuestro Dios, de que Él es un faraón, el faraón del cielo. Y está el faraón de la tierra, que es un humano, y ese humano viene siendo como su sombra, viene siendo como la sombra de Jehová. Entonces, por eso la escritura dice, juró Jehová y no se arrepentirá, que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y el orden de Melquisedec solamente lo tienen los cananeos. Solamente lo tienen porque Israel tiene ese orden arónico. Entonces, si nos preguntan que si Jehová nuestro Dios es del orden arónico, decimos que no, porque esa es la unidad. Entonces ustedes deben aprender a ver el panorama completo, porque si ustedes normalmente miran la historia, es la mitad, desde Israel en adelante. ¿Israel es el personaje principal? No, Israel no es el personaje principal. El personaje principal es el hijo pródigo, y el hijo pródigo es Caín, el cual Jehová nuestro Dios lo echó. Lo echó, incluso la misión de Israel era traer al hijo pródigo. Es realidad. Jehová nuestro Dios echa a su hijo pródigo, que es Caín, que significa el adquirido de Jehová. Yo sé que para muchos pastores, sacerdotes y rabinos y ancianos de los testigos de Jehová, a ti te dicen Caín y dice, es que es rebelde, eso significa rebeldía, maldad, todo eso. No, eso no significa el nombre. Eso fue lo que hizo Caín. Eso fue lo que hizo Caín. Es decir, si tú le pones un nombre de Caín a tu hijo, no le estás diciendo es que él va a ser rebelde y todo eso, no. Caín significa el adquirido de Jehová. Otra cosa es como la persona viva el nombre. Y eso fue lo que hizo el primer Caín. Él vivió su nombre o su misión, la vivió mal. Y todos tenemos ese concepto, pero es solamente un concepto. Es solamente un concepto. Pero Caín significa el adquirido de Jehová. Tenían el derecho de habitar la tierra prometida, pero por su rebeldía fueron echados a África. Ahí hemos visto de que ellos han estado pagando como un castigo. Esa gente ha estado ahí viviendo como un castigo. Y es el castigo de Jehová nuestro Dios. Por eso Él no los había ayudado ni nada de eso. Pero el castigo de ellos ya terminó. Y Él es el hijo pródigo. El hijo pródigo es el que se va. E Israel es el otro hijo de Jehová nuestro Dios. Pero recordemos que en la historia del hijo pródigo, ahí está el padre, que es Jehová nuestro Dios. Hay un hijo que se queda en la casa sirviéndole, que es Israel. Y está el otro hijo que se fue. Y resulta y pasa que el hijo que se quedó no se alegra porque llegue su otro hermano. Él no se alegra, sino que le da como envidia. Eso es lo que ocurre, le da envidia de que su otro hermano llegue. Y eso es lo que ocurre con Israel. Israel ha entendido esto siempre porque Jehová nuestro Dios se lo explica. Mira, me falta un hijo. Israel, ve a traerlo. Israel no lo trae.
sino que al contrario se aprovecha, robemos los recursos, explotemos a esta gente, dejémosla en la ignorancia. ¿Y dónde está el segundo mandamiento más importante que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Dónde queda ese segundo mandamiento? Ellos no lo obedecen, no les importa el prójimo. Y por eso es que el profeta Jeremías entendía esta misión y le dijo a Israel, Israel, Jehová te sacó haciendo señales con milagros grandes de Egipto y les dio esa tierra, la cual juró a sus padres, pero entraron y la disfrutaron y no oyeron tu voz. Nada hiciste de lo que el Señor Jehová te mandó a hacer. Nada hiciste, Israel, de lo que Jehová el Señor te mandó a hacer. Nada hiciste. Que era que traer al hijo pródigo. ¿Por qué? Porque si traen al hijo pródigo, hubieran ganado el favor de Jehová nuestro Dios, porque eso le hubiera dado alegría. Porque al final vemos de que en la parábola del hijo pródigo, al padre le da mucha felicidad que su hijo vuelve. Pero ¿fue su hermano el que fue a buscarlo? No, no fue a buscarlo, sino que él mismo vuelve. Él mismo vuelve. Es realidad. Y antes el hermano siente envidia de su hermano perdido. Siente envidia. Y eso refleja es en Israel. Por eso deben saber de que hay dos hijos de Jehová nuestro Dios. Uno son los cananeos y el otro es Israel. Al final vendríamos siendo como hermanos. Es realidad, vendríamos siendo como hermanos. Y Israel dice que ama a Dios, pero no ama al prójimo. Porque África siempre ha estado pidiendo ayuda. África siempre ha estado pidiendo ayuda, pero ellos no dan la ayuda. ¿Por qué? Porque ellos entienden todo esto. Y ellos no quieren. Es el problema que ellos no quieren que ellos se levanten. Ellos no quieren. Los dejan en la ignorancia. Dios a Israel le da doble bendición. Doble bendición para que digan, no, es que Dios no bendice a Israel para que ellos puedan ayudar al prójimo. Los judíos son los más ricos del mundo. ¿Por qué? Porque Jehová le da doble bendición. Una bendición para ellos y la otra para que la compartan con el prójimo. Pero no, ellos dicen, no lo vamos a ayudar. Y lo peor que pueden hacer ellos es crear una organización como la ONU. La ONU está compuesta por personas que son judías. Esa es la realidad, sino que ellos se disfrazan. Y ellos lo que hacen es esto. Es como crear un organismo para mantener la seguridad, donde nosotros en la ONU decimos, tranquilos, no se preocupen ustedes, nosotros vamos a ayudar a África. ¿Pero qué hacen? No la ayudan. Pero los demás piensan de que sí las están ayudando. Entonces, al final, pasa el tiempo y África sigue igual. ¿Y dónde está la ayuda que hace la ONU? No está haciendo nada. Es una cortina. Es una cortina. ¿Para qué? Para que ellos no se levanten. Miren, hay un youtuber estadounidense llamado MrBeast. Él hizo más que la ONU en un momento. Fue a África y abrió una cantidad de pozos en minutos. Simplemente les llevó agua. Él tomó la decisión y lo hizo. Es decir, ¿dejó en vergüenza a la ONU? No. Él está demostrando de que la ONU es una cortina que te hace creer que te están ayudando para no ayudarte y para que los demás no se preocupen, porque los demás dicen, esa gente de África vive muy mal, pero la ONU los está ayudando, así que no me preocupo, no me preocupo. Y eso es lo que ocurre. Y eso lo saben los judíos, eso lo saben ellos, porque ellos saben cuál es la misión, traer al hijo pródigo, que es Caín. Caín, esa siempre fue la misión, ellos son el personaje principal. E Israel siempre ha estado haciendo lo malo, es la realidad, la escritura lo dice. Mi pueblo es sabio para hacer lo malo y hacer el bien, no supieron. Hacer el bien ellos no lo saben hacer. Esa es la verdad. Y Dios siempre se lo ha dicho a Israel, que ellos son un pueblo de dura cerviz. Al final vienen siendo como un pueblo inútil. Es como tener un hijo en la casa que sabes que tiene la preocupación de que te falta un hijo. Te falta un hijo y tu otro hijo se queda ahí como sentado normal en vez de ayudar a buscar a tu hijo, al hermano perdido. A él no le importa. Eso es lo que le pasa a Israel y por eso Jehová nuestro Dios juzga eso y los hace vivir un holocausto. Yo no les miento, yo les digo la verdad.
Es realidad porque ellos no reflejan el segundo mandamiento más importante, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y al final hay una recompensa. Van a creer de que Jehová nuestro Dios les va a decir traigan a mi hijo y no los va a recompensar. Los que traigan al hijo de Jehová nuestro Dios, que es Caín, Dios les va a dar una gran recompensa. Es realidad. Es realidad. Caín viene siendo como el personaje principal. Es realidad. A Israel se le contrató para que hiciera la misión, pero ellos dicen, no, es que no nos conviene. No nos conviene. Además, ellos le tienen un miedo a los cananeos, le tienen miedo a las personas negras. Le tienen miedo a las personas negras porque ellos saben lo que nuestros padres le hicieron a sus padres en Egipto. Es realidad. Ahora bien, lo que les digo, ellos le tienen miedo a nuestros padres, nos tienen miedo y prefieren que estemos oprimidos, que las personas negras vivan oprimidas. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios, que es el faraón del cielo, se enfrentó contra el faraón de la tierra para liberar a Israel. Para liberar a Israel. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 5, versículo 15, diciendo, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te manda que guardes el día de reposo. Entonces, Jehová nuestro Dios lo que hizo fue esto, sacó a Israel y los estableció como reyes, y a los que estaban poniendo servidumbre, los mandó a vivir la servidumbre y se dan cuenta de que es algo amargo, es algo horrible. Y por eso las personas negras viven un poco desconcertadas. ¿Por qué? Porque ellos no entienden la historia. Ellos no entienden la historia. ¿Por qué? Porque las personas blancas cuando subieron al poder empezaron a borrar la historia, a borrarla. ¿Por qué? Porque ya cuando tú estás en el poder, tú dices, uff, llegamos al poder. Y te da como miedo de que las personas negras vuelvan a subirse. Entonces, ¿qué haces? Como que las presionas y las presionas para que no se levanten. Las presionas para que no se levanten. Esos son los efectos del miedo. Y las presionas para que no se levanten. ¿Y qué haces? Empiezas a borrar la historia, a borrar personajes que los pueda hacer, los pueda como inspirar a levantarse. Empiezas a borrar toda la historia de las personas negras. ¿Por qué? Porque en la humanidad han estado contando solamente mitad de la historia, que es la mitad de los blancos, pero no han contado la parte de los negros. ¿O sí? No, porque esa la borraron, para que no inspirara a las personas negras a levantarse. En la realidad, yo les estoy hablando la verdad. Entonces, Israel que salió de servidumbre, salió con miedo, salió con ese miedo y salió a presionar y a vengarse. Y Jehová nuestro Dios lo permitió. ¿Por qué? Yo les expliqué de que Jehová nuestro Dios, él también es un faraón, pero él vio que Faraón estaba haciendo lo malo y tenían que pagarlo. Recordemos que Israel estuvo en servidumbre por 400 años, la misma servidumbre que vivieron nuestros padres, 400 años, es la realidad. Y Jehová nuestro Dios lo permitió. Pero ya cuando termina el castigo, ya él dice, vengan, levántense. Y todo lo que hoy en día estamos viendo, de que las personas negras están alcanzando un nivel, están creciendo, lo está haciendo Jehová nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ¿quiénes iniciaron eso primero? Nuestros padres. Ellos fueron los primeros que pusieron a gente en servidumbre, que fue a Israel. Y es el problema de que las personas negras no están entendiendo la historia. Dicen, al final ellos se sienten como víctimas. Dicen, no, aquí nosotros somos la víctima, cuando realmente nosotros no somos la víctima, sino que somos los victimarios que estamos pagando las consecuencias. Es decir, nosotros fuimos los victimarios aquí. Teníamos a Israel en servidumbre, porque ustedes deben saber cuando se pronuncia Egipto, Egipto significa tierra negra o tierra de negros, y teníamos en servidumbre a Israel, a Israel. Entonces, cuando llegamos acá y ellos suben arriba y borran la historia, claro, las personas negras dirán, no, nosotros somos víctimas, estamos en una condición de víctimas, ¿qué podemos hacer? Y ese problema de sentirnos víctimas no nos deja levantar porque nosotros quedamos desconcertados. ¿Por qué estamos viviendo esto? Y nosotros ya no tenemos ninguna referencia de
de inspiración para llegar a algún lado. No la tenemos, pero ustedes deben saber de que yo soy un descendiente del rey David, de sangre real, de la tribu de Judá. Yo los puedo llevar a la gloria en la que estaban nuestros padres. Es realidad. Entonces las personas blancas empiezan a borrar la historia. Y el problema aquí no son las personas blancas de estrato medio. No, ellos no entran en esta ecuación. El problema son las casas reales. El problema son los masones y los Illuminatis, que ellos sí conocen la historia al derecho y al revés. Y ellos son los que tomaron la decisión de ¿qué? De eliminar la historia de los negros, para que no se sientan inspirados. ¿Por qué? Porque si hay un conflicto entre personas negras y personas blancas, aunque no lo queramos entender, esa es la realidad. Entonces, aquí volvemos a la escena, donde tenemos Génesis, capítulo 9, versículo del 18 al 19, decimos, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet, y Can es el padre de Canaán. Canaán hoy en día es Israel. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Entonces recordemos que la embriaguez, aquí en Noé se representa en embriaguez, pero para Jehová nuestro Dios es lo que les dije que hizo la descendencia de Caín, que derramaban mucha sangre. Y Jehová nuestro Dios, cuando miraba la tierra, miraba sangre y era sangre de inocentes. Y eso como que cuando tú dices, uy, es que he visto mucha sangre y como que te mareas y tú sientes como una embriaguez. Eso está representando esa escena. Y entonces dice, y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás descubrieron la desnudez de su padre. Miren lo que hicieron los otros dos. Ellos andaron hacia atrás y andar hacia atrás representa de que ellos no iban a poder entender a Jehová nuestro Dios. ¿Por qué? Porque estaban andando hacia atrás. Pero los que más le han servido a Jehová nuestro Dios han sido ¿quién? Jafet y Sem. Es realidad, pero sin entender quién es Jehová. O sea, le han servido a Jehová, pero sin entender quién es Jehová. Cuando Jehová nuestro Dios, Él es el faraón del cielo. Eso significa que ellos andan hacia atrás, que no han podido ver a Jehová, es decir, entienden el nombre, pero no entienden el que está sentado en el trono, y el que está sentado en el trono es un faraón. Se le llama el faraón del cielo. Es realidad. Y dice, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre, y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y ahí arranca otra vez de nuevo el capítulo. Ahora bien, entonces ya podemos entender esta escena de que sus dos hermanos les tocó caminar hacia atrás. Y ese caminar hacia atrás está representando de que los judíos todo ese tiempo han estado conociendo el nombre, pero no han visto ninguna figura. No han visto ninguna figura. Cuando la figura del que está sentado en el trono, él es un faraón. Jehová nuestro Dios, él tiene el rango de un faraón. Es realidad. Ustedes deben saber de que hoy en día, con todo lo que está pasando, miren, hoy es 1 de noviembre del 2024. 1 de noviembre del 2024. Con lo que está ocurriendo en España, con lo que está ocurriendo en Santa Marta, donde hay desastres naturales de gran magnitud, ustedes deben entender de que es necesario que las personas empiecen a arrepentirse y a reconocer al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia, el Dios de Israel, es Jehová nuestro Dios. Y Jehová nuestro Dios, Él está hablando, pero por esa generación no quiere oír. Y miren, se hablaba en las noticias de que personas de un lado de España se movilizaban a ayudar a sus hermanos que fueron damnificados, y eso me parece genial. Pero cuando hay un desastre de esa magnitud,
ustedes deben decir, ¿qué es lo que está pasando? Porque eso nunca había ocurrido. Hemos pecado contra el cielo y ustedes deberían reunirse y hablar y decir, venga, busquemos al Dios de verdad. ¿Por qué vino tanta ira contra nosotros? Porque lo que ellos vivieron fue horrible, o sea, eso se miraba como una escena apocalíptica. Entonces ustedes tienen que decir, venga, ¿qué está ocurriendo? Porque ahí se ha visto mucha solidaridad y eso está muy bonito, mucha ayuda de sus hermanos, pero eso no sirve de nada si solamente, listo, ocurrió el desastre, limpiamos y seguimos pecando. ¿Por qué? Porque lo que luego viene va a ser peor. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue, listo, se vino el barro, se destruyó todo, ordenamos todo y no pasó nada, seguimos pecando. Entonces lo correcto que se debe hacer es quitar el pecado de la ciudad. Decir, bueno, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por qué vino tanta ira de Dios contra nosotros? Algo estamos haciendo mal. Entremos en consulta, oremos a Jehová nuestro Dios. ¿Por qué hay tanta ira contra España? Y corrigen lo que están haciendo mal. Ustedes dicen, no, es que estamos haciendo mal. Nos hemos olvidado de Dios. España es una nación que se ha olvidado de Dios y por eso ha venido tanta ira. Porque si ustedes limpian, listo, todo muy bien entre compañeros, qué bonito. Esa unión, limpian y vuelven y siguen pecando, luego el castigo que viene va a ser peor. Lo mismo en Santa Marta. Miren, Jehová dice que Él no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres, es decir, que se te pierda, que se te dañe el televisor, la nevera, la estufa, la cama, la ropa, todo se te moje y se te llene de barro. No, no es porque Dios quiera, no es que tú digas, es que Dios quiere, no. Algo está pasando, algo están haciendo mal. Y ese es un llamado de atención. Es un llamado de atención y Dios no está tocando aún las vidas humanas, simplemente le está llamando la atención por medio de las cosas materiales. De las cosas materiales. Entonces ahí es donde ustedes deben decir, ¿qué estamos haciendo mal? Para que venga tanta ira. ¿Y qué? Deben es corregirlo. Eso sería lo primero que deben hacer. Porque de nada les va a servir limpiar, poner todo como estaba y listo, seguimos pecando. De nada les va a servir. Porque después viene otra vez una ira de Dios por el mismo pecado y viene pero con más fuerza. Eso lo deben entender en España, lo deben entender en Santa Marta, lo deben entender las naciones. Todo lo que está ocurriendo son llamados de atención de Jehová nuestro Dios. Pero las personas no están respondiendo adecuadamente, porque si yo soy un residente de España y simplemente arreglo mi casa, porque sí, saqué el barro y todo eso, y ya no está tomando en serio la corrección de Dios. Y ustedes deben unirse como nación y decir, no pequemos contra Dios, porque si ustedes siguen pecando, Dios va a destruir a la nación por completo. Es realidad. Y Dios en ese tiempo está mostrando misericordia. Y eso debe ser de que algo está pasando en la nación. Debe ser que alguna persona debe estar matando mucha gente, o están sacrificando niños, o haciendo ritos satánicos, y lo deben estar haciendo en gran escala, en gran escala. Y los españoles pues simplemente dicen, no, no, esto vino porque era algo natural. No, así no funcionan las cosas. Así no funcionan las cosas. Todo es castigo de Jehová. Es realidad. Entonces ustedes deben entender de que deben buscar es primero reconciliarse con Dios antes de limpiar la ciudad. Porque si la limpian y no se limpian del pecado, viene otra vez ira y va a ser peor. Va a ser peor. Es realidad. Deben mirar qué están haciendo mal. ¿Cómo yo miro que estoy haciendo mal? Simplemente reviso los mandamientos. Jehová nuestro Dios nos dio mandamientos y digo, bueno, nosotros no robamos, no mentimos, o le damos al Señor del cielo le damos lo que le pertenece a Él.
¿qué es lo que le pertenece a Dios? Un ejemplo, si Dios me dio un trabajo y yo me gano mi dinero y todo, yo una parte de lo que Dios me da, yo le doy a Él. Soy agradecido con Dios. Esa es como mi forma de ser agradecido. Entonces, eres agradecido con Dios, tú le oras a Dios, te guardas de hacer lo malo. Perfecto. Así es como deben pensar. Entonces, ustedes se reflejan en la Biblia. En la Biblia dicen, es que esto no les gusta. Miren, esto lo estamos haciendo mal. Porque aquí dice que no lo debemos hacer y nosotros lo hacemos. Sencillo, sencillo. ¿Para qué? Para que no venga ira. Porque eso te entristece. Ustedes dicen, no, pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué vino tan grande ira contra nosotros? Y es que algo están haciendo mal. Algo están haciendo mal. Alguien está haciendo ritos satánicos y ustedes simplemente están ahí omitiendo. Y si ustedes omiten, otorgan. Están ahí siendo como partícipes. Esa es la realidad. Entonces ustedes, los españoles, deben mirar, volverse a Jehová nuestro Dios con todo su corazón. Esa es la realidad. Ahora bien, entonces, nosotros debemos entender la Biblia tanto en Antiguo Testamento como el Nuevo. Entonces, aquí tenemos la historia dividida. Entonces, no podemos juzgar o concluir la Biblia con solamente la mitad de la historia. Y decimos, no, es que Israel es el personaje principal, porque eso no sería correcto. No sería correcto porque estaríamos omitiendo todo este pedazo de historia. Todo este pedazo de historia. Incluso ustedes deben saber de que los cananeos también tenían una Biblia. Y ustedes la pueden encontrar en Etiopía. En Etiopía está la Biblia más antigua del mundo. Porque los cananeos tenían todo, incluso tenían una Biblia. Tenían una Biblia, sino que Dios volvió a empezar con Israel. Dios volvió a empezar, entonces es como un inicio, un nuevo inicio, pero si tú investigas, hay una Biblia etíope que es muy, pero muy antigua, muy antigua. Entonces, volvamos a entender el tema de la historia, porque yo les estoy mostrando es todo el panorama, que ustedes vean todo el panorama, no les estoy contando solamente una parte de la historia, sino que miren todo el panorama. Entonces decimos, Jehová nuestro Dios se reflejó en Adán, el hombre negro, y la luz de Jehová nuestro Dios se reflejó en Eva, la mujer. Y así como el día está compuesto por 24 horas, donde tenemos 12 horas de oscuridad, tenemos 12 horas de luz, formando un día de ¿qué? De 24 horas. Asimismo, entonces, tú miras tu reloj y dices, a las 12:01 de la noche ya es el siguiente día. Entonces, el día, ¿cómo comienza? En oscuridad. Si tú eres una persona que vives en Israel y te guías por el calendario hebreo, para ellos el día comienza cuando se oculta el sol, y cuando se oculta el sol son las 6 de la tarde. Y el día comienza en oscuridad. Por eso Adán es primero, porque él fue creado negro, representando la oscuridad. Y luego Jehová nuestro Dios crea a Eva y la saca de su costilla, de la costilla de Adán, y la hace color hueso, representando la mujer blanca, la luz, la luz, la luz. 12 horas de noche y 12 horas de luz, y forman un día de 24 horas. Ahora bien, luego de Adán pasamos a Caín, de Caín a Can, y Can, padre de Canaán. Entonces recordemos de que cuando Abraham era uno, ya existía sacerdote. Eran sacerdotes del orden de Melquisedec. Mira lo que dice Salmo 110, versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y ahí dice, juró, es un juramento.
¿Por qué? Porque luego a Israel se le dio el sacerdocio nuevo, que es el arónico, que viene Leví, Y Jehová nuestro Dios, él es del sacerdocio del orden de Melquisedec. Y los sacerdotes del orden arónico normalmente son blancos. Pero Jehová nuestro Dios es del orden de Melquisedec, es decir, un sacerdote negro. Es realidad. No es tan difícil de entender. ¿O sí? No, es fácil. Jehová nuestro Dios es del orden de Melquisedec. Es realidad. Y por eso yo los invito a que ustedes vean el panorama completo. Y por eso ustedes deben entender de que, digamos, de las personas blancas vienen los reyes, pero de las personas negras vienen los faraones. Y Jehová nuestro Dios, Él es un faraón. Y entonces es normal de que las personas blancas, como están en el poder, ellos digan, es que Dios es un rey. Es muy normal, es normal. Pero el rango que realmente tiene Él es de un faraón, el faraón del cielo. Jehová nuestro Dios, Él es un faraón. Él es un faraón, el faraón del cielo. Es realidad.